Buenas noches. Prometo ser muy breve. Creo que lo único que nos separa entre este momento y el cóctel son mis palabras, así que voy rápido. Muchas gracias, Melvin, por la invitación. Quiero felicitar a Aldorado Investments y a la Universidad del Pacífico por este gran día que nos han dado. Este ha sido un evento, creo, de categoría internacional. Y al mismo tiempo decir que como sponsors, creo que todos estamos orgullosos de haber apoyado esta iniciativa. Y como Citibank, un privilegio también porque mañana, sábado 16 de junio, cumplimos 200 años en el mundo. Citi se fundó un 16 de junio de 1812, cuando en Perú todavía éramos virreinato, y llegamos a Perú en 1920, hace 92 años. Pero bueno, el día de hoy yo creo que ha sido un día muy interesante. Comenzó con las palabras del ministro Castilla, quien nos hizo un cable a tierra, creo, con los resultados económicos del mes de abril y un poquito hablando también de lo que pueden ser las preocupaciones para el Perú frente a las incertidumbres que estamos viviendo en el panorama económico global. Pero luego siguieron también las presentaciones de Eduardo Torres-Llosa, creo que fue, la verdad, que magistral y nos ayudó a entender bien cómo opera la banca en el mundo, cómo está a nivel regional y sobre todo cómo está en Perú. Ahora, algo que creo que ha coincidido en todo el evento es que hemos estado siempre divagando con lo que significa el cambio, porque este es un año de cambio. Y como hacen los chinos, la palabra cambio lo escriben con dos símbolos. Uno significa riesgo y el otro símbolo significa oportunidad. Juntos significan la palabra cambio en China. Y efectivamente hay una serie de riesgos. Creo que la incertidumbre y en el mundo, la desaceleración que estamos viendo, la crisis europea, en el ámbito local, los conflictos o inclusive el niño que aparentemente está llegando, son factores que tenemos que tener en consideración. Yo me atrevo, con mucho respeto, de repente en nombre incluso de los bancos, a recomendar a las empresas que en este momento estén más líquidas que nunca, porque la liquidez en momentos de incertidumbre y de crisis no tiene precio. Para estar líquidos, obviamente, existe una serie de herramientas o de iniciativas que podemos adoptar, como obviamente reducir los tiempos de nuestras cuentas por cobrar, estirar las cuentas por pagar vía el acceso al sistema financiero que hoy en día financia a los proveedores, implementar algunas técnicas de just in time en términos de manejo de inventarios, incluso acceder a la fuente de financiamiento a plazos más largos y que estos plazos, como lo dijo más de un expositor, no coincidan en una fecha única de vencimiento, sino que traten de que sean en vencimientos distintos. Obviamente que estén calzados con la moneda que predomina en la gestión de la empresa. Y si van a entrar en productos derivados, que los conozcamos, que sean los productos apropiados en la dirección correcta. Y sobre todo, estar más cerca de lo que significa el negocio core o el negocio principal de cada una de las empresas. Sin embargo, también escuchamos que lo que hoy en día es crítico es tener el talento correcto y sobre todo la capacidad de innovar. Sin embargo, también, a pesar de que hay riesgos, como decía, los dos símbolos en la palabra cambio en China, el otro es oportunidad. El Perú está en un gran momento para aprovechar esa oportunidad y es una oportunidad histórica. Estamos viendo cómo los países desarrollados están teniendo los indicadores que en América Latina teníamos entre los 70 y 80, y nosotros más bien los indicadores que tenían ellos en aquellas épocas. Entonces, si nosotros estamos líquidos, y hablo a nombre de bancos y empresas, probablemente podamos capitalizar las oportunidades. Oportunidades ya sea porque expandimos nuestras plantas o porque hacemos adquisiciones, pero también al mismo tiempo las oportunidades de simplemente crecer en múltiplos de lo que crece nuestra economía. Y sobre todo, como lo dijeron cada uno de los expositores en los distintos paneles,
tener una visión de largo plazo, no ser cortoplacista, sino al contrario, tener bien claro a dónde queremos llegar de acá 5 o 10 años. Y yo conozco muy de cerca los casos de muchos de los que expusieron, empresas que facturaban 200 millones y hoy día facturan 1.500, 6, 7 años después. Esas empresas tuvieron ciertamente visión de largo plazo. Pero hablando del Perú y para ir cerrando, los que tenemos la suerte de formar parte de esta iniciativa de InPerú, que está promocionando el Perú fuera de nuestras fronteras y que tuvimos el privilegio de estar en este roadshow en Londres en el mes de abril y ahora nos vamos en 3 o 4 semanas al Asia, sabemos perfectamente que el caso peruano se sustenta en una serie de factores que me atrevo, si me permiten, a enumerar y que yo he recogido producto de una serie de conversaciones. Número 1, la gran liquidez que tiene el Perú. El Banco Central hoy en día tiene más de 57.000 millones de dólares de reserva. Eso significa más de 18 meses de importaciones. Y justamente, gracias a la independencia que tiene, le permite un manejo de la política monetaria como muy pocas economías en el mundo hoy día pueden hacerlo. Otro factor para el país es la baja deuda que tiene o el bajo endeudamiento. No solamente tenemos en términos de deuda pública no más del 22% de nuestro Producto Bruto Interno, sino que al mismo tiempo lo tenemos reperfilado en un promedio entre 13 y 14 años, casi 50% en moneda local. Al mismo tiempo, existe un gran déficit de infraestructura en el Perú. Algunos lo estiman entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. Creo que todos los que somos positivos y optimistas vemos esta característica no como un vaso medio vacío, sino al contrario, como un vaso medio lleno. Porque cerrar este déficit de infraestructura es lo que nos va a permitir seguir creciendo, porque exige inversiones y a los bancos nos exige ser creativos para financiar esa expansión y ese déficit. Otro tema muy importante es la inversión pública y privada que ha tenido el Perú en los últimos años, que ha estado en promedio alrededor del 20% de nuestro Producto Bruto Interno. Economías asiáticas que han invertido a ese ritmo han tenido inevitablemente años de expansión, porque justamente esas inversiones han significado mano de obra, han significado mayor producción. Entonces Perú también goza de esa característica. Otro tema es la demanda interna, que ha sido el gran propulsor también de nuestro crecimiento, no solamente exportaciones, porque como ustedes saben, nuestras exportaciones no son más del 35% de nuestro PBI. Gran parte de nuestro crecimiento ha sido justamente la demanda interna. La bancarización, se habló mucho de la bancarización. No tenemos más que el 30% del PBI reflejado en activos financieros de la banca. Y eso significa también ver el vaso medio lleno. Y justamente, como decía el superintendente, herramientas como la banca por celular o las billeteras electrónicas son justamente las herramientas que estamos desarrollando en la banca para justamente fomentar esta bancarización. Al mismo tiempo, el Perú es un país rico en recursos naturales. No solo somos un país minero, somos un país pesquero también, somos un país con tierras enormes para el agro y por supuesto un país también pesquero. Así que esa es una gran ventaja contra muchísimos países en el mundo. Y por último, una característica que yo mencioné en Londres y de la que no mucho se ha hablado, pero aunque últimamente lo he visto más difundida, y es el famoso bono demográfico o dividendo demográfico, como se le conoce en los mercados internacionales. Y es justamente que más del 50% de la población peruana tiene menos de 40 años de edad. Ese efecto lo vivió, por ejemplo, Estados Unidos y Japón, con los famosos baby boomers, que nacieron después de que los soldados regresando de la Segunda Guerra Mundial y que en los años 80 tenían justamente entre 30 y 40 años. Y es el músculo que llevó a que estas economías tuvieran el dinamismo para el crecimiento. Ese efecto se vive una sola vez en la vida y el Perú lo está viviendo en este minuto. Así que ese es otro de los factores por los que
creo que todos estamos bastante confiados con el potencial que tiene el país y es lo que paramos repitiendo en estas visitas que hacemos a inversionistas extranjeros. Solo quiero cerrar dando como mensaje final que efectivamente el Perú no se puede desacoplar de lo que existe, de la realidad mundial y global, pero eso nos exige estar preparados, a ser inteligentes para dimensionar los riesgos y estar atentos para tomar las medidas correctivas. Pero al mismo tiempo, el Perú es un país lleno de oportunidades y nosotros como peruanos tenemos que creerlo. Pero al mismo tiempo creo que los que estamos en este foro, todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es mirar el partido de la tribuna, sino es saltar a la cancha. Y es tomar una actitud positiva, decidida y al mismo tiempo responsables. Y así ser protagonistas del crecimiento de nuestro país y el éxito dentro de esta economía global. Yo quiero cerrar invitándolos entonces, después de las palabras de cierre que seguro que nos dará Melvin, al cóctel que estamos ofreciendo y al sorteo de los premios que hemos ofrecido con mucho cariño y mucho respeto también. Y a los papás que están acá presentes, desearles un lindo día para el domingo. Muchas gracias.